Sean bienvenidos nuevamente a la clase de robótica para primero básico. Muy bien, chicos. Hoy continuamos con un repaso sobre la ley de Ohm. Entonces, les voy a escribir por acá, ley de Ohm. Bueno, recordando la ley de Ohm, la describíamos de esta manera. La corriente que circula en un circuito era directamente proporcional al voltaje total del circuito e inversamente proporcional a la resistencia equivalente. Entonces, I es igual a voltaje partido a la resistencia. Corriente es igual a voltaje partido a la resistencia. Ok. Por medio de principios de ecuaciones, ¿verdad? Por medio de despejes, decimos que la resistencia es igual al voltaje partido a la corriente, ¿sí? Y que el voltaje es igual a I por R, o sea, corriente por resistencia. Estas tres fórmulas es la misma, solo que está despejada cada variable a conveniencia de usted, ¿verdad? Conveniencia de la variable o el valor que estamos buscando, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso. Voy a escribirles por acá el ejemplo número 1. Ok. Vamos entonces por acá. Nos dice, ¿cuál es la corriente resultante? ¿Cuál es la corriente resultante? ¿Cuál es la corriente resultante de la aplicación de una batería? De la aplicación de una batería de 1.5 voltios a través de una red con una resistencia de 0.6 ohmios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente resultante? Nos están preguntando cuánto vale I, cuánto vale V o cuánto vale R. ¿Qué variable es la que necesitamos? La de I igual voltaje partido por la resistencia. Correcto, entonces necesitamos la variable I y vamos a utilizar voltaje partido la resistencia. Muy bien. Entonces nos tienen que dar el voltaje y la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? 1.5 voltios. Excelente. ¿Y cuál es la resistencia? 0.6 ohmios. Ohmios, excelente. 0.6 ohms. Muy bien, entonces, corriente es igual al voltaje 1.5 voltios partido la resistencia o dividido la resistencia, que sería 0.6 ohmios. Muy bien. ¿Cuánto es 1.5 y 0.6? Pues según las divisiones de decimales, como en el 0.6 que está, que es el, bueno, no me acuerdo qué era, creo que era el dividendo. Ok, ustedes no utilizan calculadora en matemáticas, ¿verdad? No. Ok, entonces lo voy a hacer a mano con ustedes. Tenemos 1.5. ¿Cuántos decimales tenemos acá? 2. ¿Cuántos decimales? ¿Cuántas cifras a la derecha del punto? 1. ¿Y 1 y acá? 1. Tiene la misma cantidad de cifras, entonces podemos escribir multiplicando por 10 arriba y abajo. Si quitamos el punto, no hay problema. Nos queda 15 dividido 6. ¿Sí? Entonces, 1.5 dividido 0.6, moviendo el punto una vez en cada uno, nos quedaría 15
Moviendo el punto una vez en cada uno nos quedaría 6. 15 dividido 6. 1.5 dividido 0.6 es igual a 15 dividido 6. Entonces, realizamos acá 15 entre 6. ¿Cuántas veces cabe 6 dentro de 15? Cabe 2 veces, excelente. Entonces, 6 por 2 son 12. A 15 le restamos 12 y nos queda 3, muy bien. Ok, 6 no cabe dentro de 3. 6 es más grande que 3. Hay que colocar un punto, ¿sí? Y este punto me permite agregarle un 0 al residuo. Entonces, ¿por qué número multiplico 6 para que me dé 30? Por 5. Por 5, excelente. Entonces, 6 por 5 son 30 y 30 menos 30 es 0. El residuo es 0. ¿Cuál es el resultado? 2.5. Excelente. Entonces, 1.5 dividido 0.6 es igual a 2.5. 2.5 y la corriente se mide en amperios o amperes. ¿Sí? ¿Alguna duda con el ejercicio? Y sobre todo, ¿alguna duda en cómo dividir? ¿Está clara la división, chicos? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Muy bien. Perdón. Problemas de matemáticas. ¿Manda? Ok. Vamos con el siguiente. Nos dice, ¿cuál es la resistencia de un foco? ¿Cuál es la resistencia de un foco de 75 watts? Ok, esto es potencia. Watts es potencia. En la ley de Ohm no utilizamos potencia. Ya vamos a ver potencia, pero un poco más adelante. Entonces, este dato está de más. Nos dice, el foco es de 75 watts y dice, si se produce una corriente de 6.000 miliamperios, perdón, 600 miliamperios. Si se produce una corriente de 600 miliamperios a partir de un voltaje aplicado, a partir de un voltaje aplicado de 110 voltios. Ok. ¿Qué nos están preguntando? La resistencia. De un poco. Correcto. Entonces necesitamos la letra R. ¿Cuál es la resistencia? ¿Sí? Ok, nos están dando la potencia. La potencia no la utilizamos en la ley de Ohm. Nos están dando, ¿qué cosa? 6 miliamperios. ¿Qué es? Es corriente, la letra I. Es la letra I. Entonces, la corriente es 600 miliamperios. Ok. Y el voltaje es de 110 voltios. Pero analicemos algo. La corriente se mide en el sistema internacional, la unidad de medida es amperios.
no miliamperios. Entonces, tenemos que convertir. Bueno, para convertir miliamperios en amperios, voy a utilizar el factor unitario. Entonces, tenemos aquí 600 miliamperios. Bueno, sabemos que 1000 miliamperios, 1000 miliamperios forman un amperio, ¿sí? Miliamperio y miliamperio se cancela. Tenemos 600 dividido 1000. ¿Cuánto es 600 dividido 1000? 0.6 amperios. Observen. 1, 2, 1, 2. Se cancela. Nos queda 6 dividido 10. ¿Sí? 6 dividido 10 es mover un punto. Una vez el punto decimal. 0.6. ¿Alguna duda? Se los voy a dejar por aquí. 0 y 0 se cancela, 0, 0 se cancela, nos queda 6 dividido 10. Esto es igual a 0.6. Se llama fracción decimal. Muy bien. 0.6 amperios. Ahora sí, ¿qué necesitamos? La resistencia. ¿Cuál era la fórmula de resistencia? Voltaje dividido por la corriente. Correcto. Entonces, resistencia es igual a voltaje partido la corriente. Entonces, el voltaje es 110 voltios y la corriente es 0.6 amperios. ¿Sí? 0.6 amperios. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta división? Bueno, para empezar, 110 dividido 0.6. ¿Cuántos decimales tenemos? 1. 1. Y arriba no hay ninguno. Entonces, ¿cuántas veces voy a mover el punto? Una sola vez. El punto de arriba está aquí. Lo muevo una vez, tengo que agregarle un 0. ¿Sí? Entonces, al de arriba hay que agregarle un 0. Porque el punto de 110 se movió hacia acá. ¿Ya? Y este lo movemos igual hacia la derecha y sería 6. Sería 1100 dividido 6. ¿Alguna duda? ¿Está claro? 1100 dividido 6, Doraliz. Ok. Entonces, tenemos por acá 1100. Vamos a dividir dentro de 6. Les pregunto, ¿cuántas veces cabe 6 dentro de 11? Obviamente dentro de 1 no cabe, ¿verdad? ¿Cuántas veces? 1. Una sola vez. Excelente. Entonces, 6 por 1 son 6. A 11 le resto 6. Me queda 5. Bajo el 0. ¿Cuántas veces cabe 6 dentro de 50? 8. 8. Excelente. Entonces, 6 por 8 son 48. A 50 le restamos 8, nos queda 2. Bajo el 0. ¿Cuántas veces cabe 6 dentro de 20? 3. 3. Muy bien. Sería 6 por 3, 18. Otra vez nos queda 2. Agrego un punto porque ya no tengo para bajar. Y agrego un 0. Y otra vez sería 3, ¿verdad? 6 por 3 son 18. Le restamos, nos queda 2. Otra vez agregamos un punto por 3. Y nos queda 18 de nuevo y así. Es un 3 periodo. 183.3333333. Es 3 periódico, ¿verdad? ¿Alguna duda con la división, chicos? No, profe. ¿Está todo claro? Muy bien. El resultado es 183.33. 183.33 y la resistencia se mide en ohmios. Este es el resultado. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, profe. ¿Está todo claro, chicos? Sí, profe, todo claro. Ok, espero que lo terminen de copiar.
Ya, profe. Muy bien. Estoy limpiando. Sí, porque se está deslizando mucho la pantalla, el lápiz. Ahorita lo termino de limpiar. ¿Me dan un segundo? Ok. Ahí estamos. Creo que quedó peor. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el voltaje que debe aplicarse ¿Cuál es el voltaje que debe aplicarse a través del acero? A través del acero para soldadura. Con el propósito de establecer Profe, aleluya, son uno más. ¿Anda? Son uno más. No entiendo. Ah, sí, sí. Giovanni, apareciste. Y es que no había Oiga, entendido el profe. mensaje todavía. ¿Y eso? Oiga, ¿Pero se profe, te hizo difícil el tutorial o qué pasó? No, es que yo sé cómo hacerlo todo eso, pero no había leído muy bien lo que habían escrito ahí en el mensaje, no lo había leído bien. Lo que había leído yo, porque yo lo que había leído, mirar el video para entrar al tutorial, no había leído que cómo entrar a la sesión de la clase, no lo había leído. Sí, les estaba diciendo a los chicos de que la clase de robótica por Estela, les voy a estar pasando el link, ¿oyeron? Entonces en Estela todos los jueves, ya saben, ingresan a Estela y ahí va a estar el link, así como está en el video. oiga, profe, yo después le voy a pasar copia de todo lo que estamos repasando ahorita, los controles que tengo yo. Sí, Ah, estoy sí, grabando la quiero que me clase, Giovanni, estoy grabando la clase. Ah, y el PDF, chicos. El PDF que escribo se los puedo subir a plataforma también. O sea, lo que estoy escribiendo se los puedo subir como PDF. Les queda eso, así como PDF. Todo esto, incluso lo de la clase pasada, también se los puedo subir. ¿Oyeron? Igual las presentaciones y todo eso, no se preocupen. Si les Es que yo queda... estaba, antes de entrar a la clase, estaba hablando con Brian. Hasta que yo le dije que entrara y no me hizo caso, saber si iba a entrar. Ya. Gracias por informarme. Ok. Bien, chicos. Espero que lo terminen de copiar. Voy a ir leyéndoselos. Dice, ¿cuál es el voltaje? Nos están preguntando el voltaje. ¿Cuánto vale V? ¿Cuál es el voltaje? ¿Ok? Que debe aplicarse a través del acero para soldadura con el propósito de establecer una corriente de 1.6 amperios. Entonces, la corriente que se estaría estableciendo es de 1.6 amperios. Bien, nos dice, por el acero.
si su resistencia interna es de 85 ohmios. Entonces tenemos una resistencia de 85 ohmios. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Voltaje. ¿Cuál era la fórmula de voltaje? ¿Cuál era la fórmula de voltaje? R. IR, excelente. I por R. Entonces, el voltaje es la corriente de 1.6 amperios por la resistencia de 85 ohmios. ¿Sí? Bueno, ¿cómo multiplicamos los decimales? Aquí no importa si escribo punto bajo punto porque no es una suma ni es una resta. Para la multiplicación no importa si lo realizamos punto bajo punto. Entonces, hacemos 1.6 por 85. Ok, vamos multiplicando. Tenemos aquí 5. Este 5 va a multiplicar al 6 y nos devuelve 30. Anoto 0 y llevo 3. 5 por 1 son 5, más 3 que ya llevaba era 8. Ahora, vamos multiplicando con el número 8 y lo voy a escribir aquí abajo. Entonces, 8 por 6 son 48. Anoto 8 y llevo 4. Por último, tenemos 8 por 1 son 8, más el 4 que llevábamos era 12. Ok, anotamos acá y sumamos. El 0 solo lo bajamos. 8 más 8 son 16. Anoto 6 y llevo 1. 2 más 1 que llevamos es 3. Y bajamos el 1. Muy bien. ¿Cuántos decimales tenemos? 1360. ¿Cuántos decimales tenemos en total? Un decimal. Solo hay un decimal. Entonces voy a escribir solo un decimal. La respuesta es 136. Enteros, punto 36 0. voltios, porque es voltaje. Ahora sí. Excelente. Ahí está. Muy bien, chicos. Ese es el repaso a la ley de Ohm. Vamos a repasar lo de los circuitos simples. ¿Se recuerdan? El circuito simple, también conocido como circuito en serie. O sea, donde teníamos los componentes electrónicos, en este caso las resistencias, uno después del otro. O hacíamos una sola línea, una sola trayectoria, y esa trayectoria tocaba todas las resistencias del circuito. ¿Ok? Ese era un circuito en serie. Excelente, ese. A diferencia, era un solo círculo, ¿verdad? Eso era serie. Uno después del otro. Entonces, espero que lo terminen de copiar. Todavía veo algunas personas así copiándolo. Ok, aquí estamos. Y nos vamos con el repaso de circuitos en serie. Entonces, los circuitos en serie, las resistencias como tal, que están en serie, van una después de la otra formando un solo ciclo, ¿verdad? Ok, un circuito simple. La resistencia total o resistencia equivalente que tiene nuestro circuito es la suma de cada una de las resistencias, ¿ok? Es la suma de cada una de las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más hasta la resistencia N, ¿sí? Ok, de N resistencias en serie. Ahora, la corriente de un circuito es la misma, porque como es una sola trayectoria, es como que si tuviéramos una tubería y en ella estamos aplicando agua. Aquí tenemos la fuente, ¿verdad? Entonces, el agua tiene una sola dirección, ¿sí? En el cual puede pasar. El agua no hay una bifurcación en donde el agua esté yendo a diferentes partes, sino que tiene un solo sentido y una sola trayectoria. La misma cantidad de agua que pasa por un punto está pasando por el otro, porque es la misma
trayectoria. Lo mismo sucede con la corriente. La corriente que era el flujo de electrones. Entonces, los electrones tienen una sola trayectoria para completar el circuito. Entonces, en la misma cantidad de corriente que tenemos en la resistencia 1, vamos a tener en la resistencia 2, vamos a tener en la resistencia 3. Entonces, la corriente es la misma, es constante. Ahora, el voltaje va a ser distinto para cada resistor, para cada resistencia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Esas son una de las características que tienen los circuitos en serie. Muy bien. Vamos a ver por acá entonces el ejemplo. Ok. Nos dice, observando el siguiente circuito. Observando el siguiente circuito, tenemos por acá, inciso A. ¿Cuál es la resistencia total para el circuito en serie? ¿Cuál es la resistencia total para el circuito en serie? Esta es la pregunta del inciso A. Vamos con la del inciso B. ¿Cuál es la corriente en el circuito? ¿Cuál es la corriente? Por último, el inciso C. ¿Cuáles son los voltajes en cada resistencia? ¿Cuáles son los voltajes B1, B2 y B3? Voltaje 1, 2 y 3. Ok. Tenemos por aquí este símbolo. Les decía en la clase pasada, esto era una batería, ¿verdad? O era nuestra, el voltaje source, que le llama la fuente de voltaje, o la FEM, si estamos hablando de, con este símbolo. Con este símbolo, o simplemente así. La FEM es a fuerza electromotriz, pero eso sí es el voltaje en corriente alterna. Ok, ahorita estamos viendo corriente continua. Ya les voy a explicar la diferencia entre una y la otra. Bien, entonces esta es una batería. Va a representar una batería, una pila, el voltaje. Voltaje. Va a ser voltaje. Muy bien. Tenemos estas resistencias en nuestro circuito. Tenemos esta resistencia. Esta. Y esta. Ok. Entonces, el voltaje que tenemos en el circuito es de 20 voltios. Es 20 voltios. La resistencia 1 equivale a 2.5 ohmios. La resistencia 2 es de 3 ohmios. 3.0, 3 ohmios, es lo mismo. Voy a trabajar todo con cifras significativas. La resistencia 3 es de 4 ohmios. ¿Ok?
Bueno, aquí iniciamos más. Observen. Entonces vamos a iniciar aquí. Más, menos, más, menos, más, menos. En esta trayectoria. ¿Sí? No sé si tienen dudas en cómo colocar los signos a las resistencias o los signos en el circuito. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Ok. Ok, entonces vamos respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuál es la resistencia total para el circuito en serie? Bueno, es un circuito en serie. Observen, hacemos una sola línea y pasamos por toda la resistencia, por todas las resistencias, por todo el circuito. Es en serie, definitivamente. Entonces, la resistencia equivalente o total es la suma de cada una de las resistencias. ¿Sí? Resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, la resistencia total o equivalente es igual a la resistencia 1, o sea, 2.5 ohmios, más la resistencia 2, o sea, 3 ohmios, más la resistencia 3, o sea, 4 ohmios. Sumemos. 4 más 3 son 7, más 2 son 9, 9.5. La resistencia total es 9.5 ohmios. ¿Alguna duda con esto? ¿Está todo claro? Excelente. Ahora, la corriente, les decía, la corriente es como que si fuera el agua y aquí esto fuera la tubería. Solo pasa en un solo sentido y por toda la trayectoria. Entonces el agua se está conservando en la misma cantidad de agua que le llega a la resistencia 1, le llega a la resistencia 2, a la resistencia 3. El agua en este caso sería la corriente, ¿verdad? La corriente que pasa por la resistencia 1 es igual que la 2 y la 3. Ok, entonces corriente era igual a voltaje partido la resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje total de 20 voltios. ¿Qué resistencia? La resistencia de todo el circuito, o sea, los 9.5 ohmios. ¿Sí? Bueno. Bienvenido a las personas que ingresaron. La clase la estoy grabando. No sé si vieron el tutorial. ¿Se les dificultó el tutorial de YouTube? A mí no. No fue fácil. Ok, Sí. chicos, les comento. Los links de las sesiones de las clases de robótica siempre van a estar en Estela, ¿ok? No se los voy a estar pasando por WhatsApp. Siempre se los voy a estar habilitando el día jueves en Estela. Otra cosa, toda la clase de robótica vamos a migrar a Estela, no vamos a utilizar LBA. Y Profe. ¿sí te escucho? Ya poco a poco estoy entendiendo su clase de lo que me costaba, ahora ya estoy entendiendo más o menos. Ah, ok, De lo que y me... a eso iba también. La clase como es algo de matemáticas también, es algo de números, pues eso me refiero. Algo de cálculo. Entonces, le estoy grabando el canal de YouTube donde está el tutorial que les enviaron en la mañana. Ese canal de YouTube es mío, solo para el colegio. Entonces, ahí tengo algunas clases grabadas de la tarde. Voy a abrirles una lista de reproducción y voy a colocarles el video de la clase del día de hoy. Oye. Igual, ese es el link para la lista de reproducción, se los voy a colocar en la biblioteca de clase de robótica, siempre de Estela, ¿sí? Voy a estar en la biblioteca de la clase de robótica para Estela y en lo que estoy escribiendo también, esto va a estar en un PDF, ¿sí? En formato PDF para que usted lo pueda tener ahí a la mano en Estela y tener una retroalimentación de la clase. Igual los videos y las presentaciones anteriores, ahí se les voy a subir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta 2 nos decía cuál era la corriente. Corriente es voltaje partido a la resistencia. El voltaje total del circuito era 20 voltios. Y
La resistencia total era 9.5 ohmios. Entonces, tenemos que dividir 20 entre 9.5. ¿Cuántos decimales tenemos? 1. 1. Entonces vamos a mover el punto hacia la derecha una sola vez. Este habría que agregarle un 0. Sería 200, porque de 20 movimos el punto para acá, se volvió 200. Ahora movemos el punto para acá, se vuelve 95. ¿Sí? Entonces voy a realizar por aquí. 200 dividido 95. Bueno, 95 no cabe dentro de 20. Entonces tengo que tomar los 3 dígitos. ¿Cuántas veces cabe 95 dentro de 20? 0. ¿Cuántas veces cabe? 0. 95 dentro de 20. De otra manera, ¿cuántas veces cabe 9 dentro de 20? Perdón, 95 dentro de 200. Es que les dije 3 puntos, pero les estaba preguntando 20, ¿cierto? Es 0. ¿Cuántas veces cabe 95 dentro de 200? Cada 90 queda de resto 10. Cabe 2 veces. Sí, excelente. Y da 190 y nos da el resto 10. Así es. Después con el punto se agrega un 0 y lo queda 1 y ahí sí. Así es. Excelente, perdón. 95 por 2 son 190. Lo restamos a 200, le restamos 190, nos queda 10. Entonces agregamos un punto para poder bajar, para poderle agregar un 0 a nuestro residuo. ¿Cuántas veces cabe 95 dentro de 100? Una sola vez. Lo restamos y nos queda 100 menos 95 es 5. Podemos agregar un 0. ¿Cuántas veces cabe 95 dentro de 50? No cabe ninguna vez, entonces agrego un 0 por acá y este sería 0 a 500. Ok, dejamos ahí, 2.1. ¿Sí? Es 2.1. Entonces el resultado es 2.1 amperios. La corriente es de 2.1 amperios. Voy a mover esto por aquí, los cálculos por acá. ¿Alguna duda en la división, chicos? ¿Alguna duda con la división? ¿Está todo claro? Excelente. Ahora nos dice, ¿cuáles son los voltajes? Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Bueno, recordemos que el voltaje aquí sí era distinto para cada resistor o resistencia. Entonces, eso me permite. A ver cuánto tengo de carga en la compu. Estamos. Ok, el voltaje era igual a I por R, la corriente por la resistencia, pero el voltaje 1 es igual a la corriente del circuito por la resistencia 1. El voltaje 2 es igual a la corriente del circuito por la resistencia 2. El voltaje 3 es igual a la corriente del circuito por la resistencia 3. Entonces, el voltaje 1 es corriente por resistencia 1. La corriente era 2.1 amperios. La resistencia 1, ¿a cuánto equivale? A 2.5 ohmios. Entonces, resolvemos la multiplicación 2.1 por 2.5. Lo voy a realizar por acá. 2.1 por 2.5. Entonces, 5 por 1 son 5, 5 por 2 son 10. 2 por 1 son 2 y 2 por 2 es 4. Sumamos 5, 2 y 5. ¿Cuántos decimales hay? 2. Hay 2. Entonces va a ser 5.25. Trabajando con dos cifras significativas, esto sería 5.3. ¿Sí? 5.3 voltios. Trabajando con dos cifras significativas porque son dos cifras las que nos están dando acá. Respetando el criterio de cifras significativas, van a ser solamente 2. 5.3. Ok. Ahora, el voltaje 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. La corriente igual era 2.1 amperios. ¿Y la resistencia 2 a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale la resistencia 2? $3.0.
3 ohmios. Excelente. 3.0 ohmios. Realizamos entonces la multiplicación. 2.1 por 3.0. 0 por 1 son 0, 0 por 2 es 0, 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6. Sumamos y vamos a agregar 2 decimales. 6.30, o sea, 6.3. 6.3 voltios. 6.3 voltios es el voltaje del resistor 2. ¿Sí? Para esta resistencia el voltaje es 5.3. Para esta resistencia el voltaje es 6.3. Para esta resistencia, ¿cuál es el voltaje? Entonces acá tenemos la fórmula. La corriente es 2.1 amperios por la resistencia 3. ¿A cuánto equivale la resistencia 3? 4 ohmios. A 4 ohmios. Entonces sería 2.1 por 4.0. Multiplicamos. 0 por 1 son 0, 0 por 2 es 0, 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8. Sumamos y nos queda con dos cifras, perdón, con dos decimales, 8.40, o sea, 8.4 voltios. 8.4 voltios. Entonces, estos son los resultados de la pregunta del inciso C. Ahora, comprobación de que esto está bien. La suma de los voltajes individuales, la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, nos tiene que dar el voltaje de la batería. Entonces, sumemos esto. 3 más 3 son 6, más 4 son 10. Anoto 0 y llevo 1. 5 más 1 que llevábamos era 6, más 6 son 12, y 12 más 8 son 20. Bajamos el punto y nos da el voltaje total. 20 voltios. Esta es una comprobación de que esté bien nuestro procedimiento y nuestros resultados. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? No, profe. No, claro. Excelente. Entonces, solo les voy a copiar por acá la tarea. Entonces, me terminan de copiar esto. Y aquí abajo les estaré escribiendo la tarea. La tarea la vamos a estar subiendo antes de las 6 de la tarde del día de mañana. ¿Ok? Entonces, mientras lo terminan de copiar, voy a asignarles por acá, ir a mis clases, a la clase de primero básico de robótica. No sé si ven la pantalla, chicos. ¿Sí la ven? Ok. Entonces, tenemos hasta el día de mañana a las 6 de la tarde para subirlo en Estela, ¿ok? Para subirlo en Estela.
Está nuevamente. Ya está. Muy bien, chicos. No sé si lo terminaron de copiar. Terminamos de copiar el ejercicio. Los dos ejercicios. El inciso A, B y C es para ambos ejercicios. Son dos ejercicios, el 1 y el 2. Cada circuito es un ejercicio por aparte, ¿verdad? Cuando lo subimos, le tomamos foto y si lo pueden volver en PDF, pues lo volvemos en PDF, ¿verdad? Y lo subimos a la plataforma de Estela. Yo lo volveré PDF, pero bueno, así más ordenado. Ok. Ya terminé. Ok, chicos, excelente. Entonces, esa ha sido la clase el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios. Feliz día, nos vemos. profe, bendiciones. Dios, profe, Dios le bendiga, se cuida. Gracias, igual. Nos vemos. Hasta el otro jueves. Adiós, sí. Adiós. Los demás ya terminaron de copiar. Solo está viendo Doraliz. Ok. Ahí estamos, chicos. Nos vemos entonces. Feliz día. Adiós.